tardes, buenas noches. Mi nombre es Carlos Moreno y nos encontramos aquí en su canal Soluciones Infinitas, donde las matemáticas no son difíciles. El día de hoy vamos a ver un tema muy interesante que se llama las coordenadas polares. Y pues bueno, vamos a ver de qué se trata este tema. Empezamos de la siguiente manera. Lo que son los puntos de coordenadas x, y, pues ya sabemos cómo graficar estas coordenadas. Ya sabemos cómo graficar un punto que tenga una coordenada en x y una coordenada en y. Pero la realidad es que la graficación rectangular o la graficación en los ejes x y y no es la única manera de graficar puntos. Existen otras maneras en las que se pueden graficar puntos. Este tipo de coordenadas se llaman coordenadas rectangulares, pero existen otro tipo de coordenadas que se llaman coordenadas polares. ¿En qué consisten las coordenadas polares? Fíjense en lo siguiente. ¿Qué pasaría si a un punto de coordenadas x, y ustedes lo unen con el origen? Al unirlo con el origen, tendríamos lo siguiente. Tendríamos una distancia que va desde el punto hasta el origen. Bueno, a esa distancia vamos a llamarle R. R de radio. Y vamos a observar que se forma un ángulo desde el eje de las X hasta este segmento de R. Vamos a llamarle a este ángulo, vamos a llamarle un ángulo teta. Un ángulo teta. Bueno. Si son observadores, podrán darse cuenta que la proyección que tiene el punto sobre el eje de las X me da la distancia que hay del origen hasta esta coordenada en X. Y si este punto lo proyecto hacia el eje de las Y, me va a dar la distancia que hay del origen hasta este punto en Y. Aquí tenemos un triángulo rectángulo, donde del triángulo rectángulo podemos encontrar lo siguiente. Tenemos X, tenemos Y, tenemos R y tenemos teta. Las coordenadas polares no es más que una forma distinta de graficar puntos rectangulares, solo que las coordenadas polares están dadas por lo siguiente. En lugar de que el punto tenga de coordenadas x, y, un punto en coordenadas polares va a tener de coordenadas r, teta. ¿Quién es r? R va a ser una distancia que va a partir del origen. Vamos a medir una distancia y esa distancia va a ser r. Y teta va a ser el ángulo de inclinación que va a tener el segmento con respecto al eje de las X. Para graficar un punto de coordenadas r, teta, primero ubicamos el ángulo y luego ubicamos el radio. Por ejemplo, imaginen que a ustedes les dicen, grafique inciso A, un punto en coordenadas polares de valor 2,30 grados. Este es un punto en coordenadas polares. Ustedes dibujan sus ejes normales, solamente que ahora, como les acabo de comentar, primero observan el ángulo. Van a venir con un transportador y van a medir desde el origen un ángulo de 30 grados y van a trazar una línea que se encuentre a esa inclinación. Aquí estoy suponiendo que este ángulo es de 30 grados, pero lo estoy inventando. Pero ustedes en casita, ustedes pueden agarrar su transportador y trazar exactamente la línea que se encuentra a 30 grados con respecto al origen. Entonces, este ángulo está a 30 grados. Y luego este valor de 2 es el valor de la distancia. Ustedes van a venir con una regla y van a medir una unidad, 2 unidades y van a decir, aquí tenemos el punto de coordenadas 2,30 grados.
Y en coordenadas polares se hace de esa manera. Se ubica primero el ángulo y luego se ubica el valor de R. Voy a borrar para hacer otro ejemplo. La R son siempre distancias positivas. Sin embargo, en coordenadas polares, en ocasiones nos aparecen distancias negativas. Puse como ejemplo un valor de R positivo y un ángulo positivo. ¿Qué pasaría si me piden a mí que grafique un punto de coordenadas 2, menos 30 grados? 2, menos 30 grados. Ustedes han de recordar que los ángulos positivos se miden de la siguiente manera. Agarramos el eje de las X y en contra de las manecillas del reloj tenemos ángulos positivos. Y del eje de las X a favor de las manecillas del reloj, o lo que es lo mismo, hacia abajo, medimos ángulos negativos. Esa es la manera en la que se miden ángulos positivos o ángulos negativos. Entonces, si me dicen que tengo un ángulo de menos 30 grados, entonces agarro lo que son los ejes X y debajo del eje X voy a medir un ángulo de 30 grados. Y ese ángulo de 30 grados voy a venir con una línea o con un lápiz suavecito y lo voy a dibujar. No lo voy a marcar completamente. Y voy a observar que ya este ángulo que he formado, que es de menos 30 grados, desde el origen hacia acá voy a medir una distancia de 2 unidades. Vengo con la regla o con la escuadra, si estoy utilizando centímetros o si estoy usando cualquier otra unidad, vengo y marco 1 unidad, 2 unidades, y en este punto tendría el punto de coordenadas 2, menos 30 grados. Eso sería en coordenadas polares ese punto. ¿Y qué pasaría si me piden ahora que grafique lo siguiente? Tenemos inciso C, tenemos un punto de coordenadas menos 2,30 grados. Ahora me dan una R negativa y me dan un ángulo positivo. Trazamos nuestros ejes X y Y otra vez. Y tal como lo he estado repitiendo, primero ubicamos el ángulo, agarramos 30 grados. Entonces vengo con mi transportador y desde el eje de las X que se encuentra a 0 grados, trazo una línea que se encuentre a 30 grados. Entonces, del origen para acá, hacia donde se encuentra la recta de 30, que está a 30 grados, tendría una R de 2. Pero yo no quiero una R de 2, yo quiero una R de menos 2. Las distancias negativas en coordenadas polares se toman de la siguiente manera. Una vez que ya trazamos esta línea a 30 grados, la vamos a proyectar a través del origen. Es decir, esta línea se encuentra en el primer cuadrante. Si yo la sigo proyectando a través del origen, voy a llegar al tercer cuadrante. Es decir, voy a tener una línea también que se encuentra a 30 grados sobre el eje de las X, pero en la parte negativa y en la parte hacia abajo. Entonces, estos 30 grados son estos 30 grados, pero también son estos 30 grados. La distancia que tenemos no es una distancia positiva, es una distancia negativa. La distancia positiva sería del origen hacia la línea de 30 grados. Pero ahora para las distancias negativas se va a agarrar la prolongación de la línea de 30 grados hacia atrás. Entonces hacia atrás marco una unidad, 2 unidades, y en este punto tendría el punto de coordenadas menos 2,30 grados. Así es como se manejan las distancias negativas en coordenadas polares. ¿Está entendido? Bueno, vamos a hacer un inciso un inciso D en el que tengamos ahora R negativa y ángulo negativo. Ahorita estoy viendo todas las posibilidades que pueden tener a la hora de querer graficar un punto en coordenadas polares.
Imaginen por un momento que les piden que grafiquen el punto de coordenadas menos 2, menos 30 grados. Entonces, para ese punto, venimos y trazamos otra vez nuestros ejes X y Y. Ubicamos el ángulo. El ángulo es menos 30 grados. Es decir, del eje de las X hacia abajo, trazo una línea que se encuentre a un ángulo de menos 30 grados. Y ahora voy a graficar a R. Pero como R es negativa, sobre esta línea no voy a graficar el valor de R, porque sobre esta línea estaría una R positiva. Entonces esta línea, que está aquí a 30 grados, la voy a proyectar hacia el siguiente cuadrante, a través del origen. Y me quedaría lo siguiente. Del origen para atrás agarro una distancia de 2 unidades, pero como ya sé que eso es para atrás, sería negativo. Aquí sería 1 unidad, 2 unidades. Entonces este es el punto de coordenadas menos 2, menos 30 grados. Ese sería el punto. Así es como se grafican las coordenadas tanto positivas como negativas de ángulos y de valor de R, que serían distancias. Todos estos puntos que están en coordenadas polares tienen una representación en coordenadas rectangulares. Y lo mismo, todos los puntos en coordenadas rectangulares se pueden transformar a puntos en coordenadas polares. Vamos a ver cómo se hace la transformación. Regresamos una vez más a lo que es el triángulo que teníamos aquí originalmente. Voy a borrar estos puntos que ya graficamos. Ya vimos cómo se grafica en coordenadas polares. Y vamos a ver lo siguiente. Del triángulo rectángulo que tenemos aquí, observo la siguiente relación. Por el teorema de Pitágoras, me quedaría lo siguiente, que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Es decir, R es igual a la raíz cuadrada de X cuadrada más Y cuadrada. Eso sería por el teorema de Pitágoras. Si yo conozco X y Y, si yo tengo un punto en coordenadas rectangulares, yo conozco el valor de X y conozco el valor de Y. Con el valor de X y el valor de Y puedo encontrar el valor de R, que va a estar en coordenadas polares. ¿Y cómo encontramos el ángulo θ? Pues muy fácil. La función tangente de θ es igual. En este triángulo rectángulo, si este es el ángulo θ, la función tangente dice que divida el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Entonces, tangente de θ es igual a Y entre X. Despejo θ y θ es igual a la tangente inversa de Y entre X. Entonces, estas expresiones que he puesto en recuadro son las que me van a ayudar a transformar un punto. Por ejemplo, aquí, si yo conozco X y Y, como dije, puedo encontrar R. Si conozco X y Y, dividiéndolos y sacándole tangente inversa, puedo encontrar θ. Entonces, estas ecuaciones que tenemos aquí son las que me transforman a un punto en coordenadas rectangulares a coordenadas polares. Pero también podemos hacer lo siguiente, también podemos transformar un punto en coordenadas polares a coordenadas rectangulares. Por ejemplo, de aquí de este triángulo rectángulo, la función coseno de θ, ¿a qué es igual? Coseno de θ es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Si la R que está dividiendo pasa multiplicando, me quedaría R por coseno de θ es igual a X. O sea, X es igual a R por coseno de θ. Si a mí me dan un punto en coordenadas polares,
sé cuánto vale r y sé cuánto vale teta. Entonces, si yo conozco r y conozco teta, a teta le saco la función coseno y luego lo multiplico por r y voy a encontrar la coordenada de este punto en coordenadas polares, voy a encontrar su coordenada en x en coordenadas rectangulares. De la misma manera, la función seno de teta que es igual a cateto opuesto, que es y, entre la hipotenusa, que es r. Haciendo el mismo procedimiento, la r pasa multiplicando r seno de teta es igual a y. Es decir, y es igual a r seno de teta. Entonces, si conozco r y conozco teta, puedo encontrar la coordenada en y. Vamos a borrar el pizarrón para hacer algunos ejemplos de cómo se transforma algún punto de coordenadas polares a rectangulares o de rectangulares a polares. Borro el pizarrón y regresamos en un momento. Bueno, hemos borrado el pizarrón y vamos a hacer algunas transformaciones. Tenemos por aquí un punto en coordenadas rectangulares y me piden que lo convierta a un punto en coordenadas polares. Vamos a graficar los puntos siempre para darnos una idea de qué es lo que tenemos que encontrar. El punto que tenemos aquí en el inciso A es un punto que lo tenemos en el primer cuadrante. Este punto que se encuentra en el primer cuadrante tiene de coordenadas 5 en X y 5 en Y. Entonces, si yo uno este punto de intersección 5,5, lo uno con el origen, voy a obtener por aquí una distancia llamada R y este segmento forma un ángulo teta. Entonces, en coordenadas polares, el punto 5,5, ¿qué representación tiene en coordenadas polares? Bueno, vamos a encontrar primero cuánto vale R. R dijimos que lo vamos a encontrar con la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada. Entonces, R va a ser igual a la raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 5 al cuadrado. 5 al cuadrado es 25, más 25 me va a quedar R es igual a raíz de 50. El 50 lo podemos simplificar. Por dentro, esto lo podemos poner como 2 por 25. 2 por 25 nos va a darle el mismo 50, pero el 25 sí tiene raíz cuadrada exacta, que es 5, entonces el radio vale 5 por raíz de 2. Si multiplicamos 5 por raíz de 2, nos quedaría 5 por raíz de 2, serían 7.071. Pero bueno, para que no se pierdan la precisión, vamos a dejarla hasta aquí. Y el ángulo teta, ¿cómo se calcula? Teta dijimos que iba a ser el valor de la tangente inversa de la división de y entre x. Teta es igual a la tangente inversa de 5 entre 5. Teta es igual a la tangente inversa de 1. Y teta es igual a 45 grados. Entonces, el punto de coordenadas 5,5 tiene su representación en coordenadas polares como un punto donde la distancia r vale 5 raíz de 2 y el ángulo vale 45 grados. Una vez que graficamos el punto original, que es 5,5, observo que lo que tengo que encontrar es un ángulo que debe de estar en el primer cuadrante. Y el ángulo de 45 grados efectivamente es un ángulo que me queda en el primer cuadrante. Es conveniente que siempre se grafique el punto porque cuando sacamos el valor del ángulo muchas veces no nos da el que queremos encontrar a la primera. Tenemos que hacerle por ahí algún ajuste. Y pues bueno, ahorita esos ajustes los vamos a ver en el inciso C y en el inciso D. Vamos a hacer el problema del inciso B. Vamos a borrar aquí el pizarrón y hacemos las operaciones para el inciso B. Las fórmulas las voy a dejar aquí. Van a ser las mismas. Solamente vamos a cambiar los valores. Entonces, para nuestro inciso B tenemos lo siguiente. Tenemos el punto de coordenadas 0,7. En coordenadas polares no sabemos qué punto es. Vamos a graficar ese punto. El punto de coordenadas 0,7. 0 en X y 7 en Y.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces aquí tenemos el punto de nuestro inciso B, ese es el punto. Si ustedes son observadores, desde el origen hasta este punto, ¿qué distancia hay? Pues muy fácil, la distancia que hay son 7 unidades. Y el ángulo que hay desde el eje de las X hacia donde se encuentra este segmento, lo voy a poner con color diferente porque se ve igual negro con negro. Entonces uno el origen con este punto. El ángulo que se forma es un ángulo de 90 grados. Pero bueno, aunque no lo razonáramos, si lo hacemos de manera mecánica, el valor de R, ¿cómo se calcula? Como la raíz cuadrada de 0 al cuadrado más 7 al cuadrado. R es igual, 0 al cuadrado sería 0, 7 al cuadrado son 49, y al sacarle raíz cuadrada a 49, nos vuelve a dar que la R vale 7. Entonces la distancia que hay desde el origen hacia este punto son 7 unidades. Y el ángulo θ es igual a la tangente inversa de lo que vale y, que es 0, entre 7. 0 entre 7 me va a dar 0. El ángulo θ es la tangente inversa de 0 y θ vale 90 grados. Perdón, lo puse al revés. Puse aquí al revés los valores. Aquí puse al revés los valores, perdón. Aquí es y, que sería 7 entre 0, que sería 7 entre 0. 7 entre 0 sería infinito. Sería infinito. Cualquier división entre 0 nos produce infinito. Pero en la calculadora, ¿cómo le ponemos infinito? Para que no me marque error, porque yo no le puedo poner infinito. Le ponemos tangente inversa, abro un paréntesis, y le pongo un valor muy grande. Le pongo 9,999999999, le cierro el paréntesis, y la tangente inversa nos da exactamente los 90 grados. En algunas calculadoras no da 90, da 89.999999. Pero bueno, es una aproximación. Depende del modelo de la calculadora y de qué tan antigua sea. ¿Quedó comprendido cómo se hace el procedimiento? Ya hicimos el inciso A y el inciso B. Vamos a hacer el inciso C y D, que tienen por ahí una particularidad cuando se encuentra lo que es el ángulo θ. Borro esto para hacer ahora el inciso C. El punto ya no es este punto. Las fórmulas son las mismas fórmulas que vamos a ocupar. Tengo inciso C, el punto de coordenadas, menos 1, menos raíz de 3. A la hora de graficar ese punto, menos 1 en X y menos raíz de 3, observo que ese punto está en el tercer cuadrante. Entonces, al unir el origen con ese punto, encuentro R, y el ángulo que tengo que encontrar es un ángulo mayor de 180 grados. Entonces, empezamos encontrando el valor de R. El punto, ya dijimos que el punto es menos 1, menos raíz de 3. Entonces, R es la raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado, me queda 1, más menos raíz de 3 lo elevo al cuadrado, el menos al cuadrado se hace positivo y la raíz con el cuadrado se elimina y me queda 3. Es decir, R es igual a la raíz de 4 y esto me da un valor de 2. El ángulo, ¿cómo calculamos el ángulo? θ es igual a la tangente inversa de Y, que sería menos raíz de 3 entre menos 1. Menos entre menos nos da más, me quedaría θ es igual a la tangente inversa de la raíz de 3 entre 1, y esto sería la tangente inversa de la raíz de 3. Es decir, θ sería tangente inversa de la raíz de 3
Y esto me da 60 grados. Entonces, estos 60 grados, ¿dónde están ubicados? En el primer cuadrante. Pero el punto que yo tengo de coordenadas menos 1, menos raíz de 3 no está en el primer cuadrante, está en el tercer cuadrante. ¿Qué fue lo que pasó? Ah, muy fácil. Esos 60 grados los vamos a ubicar de la siguiente manera. Fíjense en esto. Esta distancia, que ya dijimos que es el valor de R, que ya calculamos que vale 2, si yo este valor de R lo proyecto hacia atrás, voy a llegar al primer cuadrante. Voy a llegar al primer cuadrante. Y este ángulo de 60 grados es este ángulo de 60 grados que se ha formado. Es este ángulo de 60 grados. Si yo estoy en el primer cuadrante y quiero llegar hasta el tercer cuadrante, observo que sobre esta línea que tenemos aquí, que une al primer cuadrante con el segundo, con el tercero, primer cuadrante con el tercero, esta línea desde aquí hasta acá hay 180 grados, es decir, desde el primer cuadrante hasta el tercer cuadrante tengo 180 grados. Pero aparte, como recordemos que el ángulo θ es el ángulo que va desde el eje de las X hasta el tercer cuadrante, a 180 grados le tengo que sumar los 60 para realmente llegar al tercer cuadrante. Entonces este ángulo que acabamos de encontrar le tengo que sumar 180 grados para realmente llegar a la posición donde se encuentra ubicado el punto de coordenadas menos 1, menos raíz de 3. Es decir, el ángulo θ tiene que ser un ángulo de 240 grados. Es decir, el punto de coordenadas menos 1, menos raíz de 3 es lo mismo que tener un punto en coordenadas polares 2, 240 grados. Siempre que vayamos a hacer alguna conversión, tenemos que graficar el punto. Es súper importante graficar el punto para que nos demos cuenta en qué cuadrante está. Porque a la hora de que queremos calcular el ángulo nos puede dar en el primer cuadrante o en el cuarto, etcétera, y nos puede dar en un cuadrante en el que no se encuentra realmente el punto. Por eso es conveniente que lo grafiquemos para que sepamos qué es lo que tenemos que hacer. En este caso, para llegar exactamente a donde queremos, al ángulo le tuve que sumar 180 grados. Voy a borrar el pizarrón para hacer ahora el ejemplo del inciso D. Voy a borrar esta parte. Borro también aquí el punto. Las fórmulas no las borro porque las vamos a seguir ocupando. Y hacemos la última parte. Entonces, para el inciso D, tenemos el punto de coordenadas 4, menos 2. 4, menos 2. Si yo grafico este punto se encuentra ¿en dónde? Se encuentra en el cuarto cuadrante. 4 en X, 1, 2, 3, 4 y menos 2 en Y. Menos 1, menos 2. Si uno el origen con el punto, ahí lo voy a tener. El ángulo θ sería el ángulo que va desde el primer cuadrante hasta el cuarto cuadrante. Este es el ángulo que yo debo de poner. Entonces, ¿cómo calculamos R? R otra vez lo calculamos como la raíz cuadrada de X cuadrada más Y cuadrada. 4 al cuadrado me queda 16. Más menos 2 al cuadrado me genera 4. 16 más 4, R vale raíz de 20. La raíz de 20 lo puedo simplificar colocando adentro de la raíz 4 por 5. El 4 tiene raíz cuadrada exacta, que sería R vale 2 raíz de 5. Solamente si lo queremos simplificar, pero lo podemos dejar como raíz de 20. Pero es más correcto simplificarlo. Y por último, el ángulo θ. El ángulo θ, que es la parte que nos causa problemas a veces, es el arco tangente de ¿quién? El arco tangente de Y, que vale menos 2, entre X, que vale 4.
Teta es igual. Agarramos nuestra calculadora y calculamos ese ángulo. Arco tangente de menos 2 entre 4 sería de menos 1/2. Y el ángulo me queda de menos 26.56. Solamente lo voy a volver a hacer. Sí, de menos 26.56. Menos 26.56 grados. Pregunta, ¿este ángulo de menos 26.56 en qué cuadrante se encuentra? Se encuentra en el cuarto. Recuerden que desde el eje de las X hacia abajo se miden los ángulos negativos. Entonces yo tengo menos 26.56. Pero yo no quiero el ángulo negativo, yo quiero el ángulo positivo. Entonces, a este ángulo que hay aquí, para llegar al cuarto cuadrante, que es casi toda la circunferencia, a esto le tengo que sumar más 360 grados. Y me va a quedar que el ángulo teta, a esto le sumo 360 grados, y me va a quedar que este ángulo de menos 26.56 es equivalente a tener 333.43 grados. Entonces, el punto de coordenadas 4,-2 en coordenadas rectangulares es lo mismo que tener un punto en coordenadas polares como 2 raíz de 5, 333.43 grados. Entonces, cada vez que calculen el ángulo teta, deben de ver si realmente este ángulo que les queda les da exactamente en el cuadrante en el que están. En este caso sí nos da en el cuadrante en el que estamos, pero para que el ángulo teta no se quede negativo, se hace positivo. Entonces, del cuarto cuadrante, para llegar hasta otra vez al cuarto cuadrante, se le suman 360 grados a este ángulo que habíamos encontrado negativo. Hacemos una pequeña pausa para borrar el pizarrón y poner ahora puntos para convertirlos de coordenadas polares a coordenadas rectangulares. Regresamos en un instante. Bueno, regresamos, hemos borrado el pizarrón y me piden ahora que convierta estos 4 puntos que están en coordenadas polares, que los convierta a coordenadas rectangulares. Vamos a poner por aquí las fórmulas que nos convierten los puntos de polares a rectangulares. Tenemos las fórmulas que son x es igual a r por coseno de teta, y igual a r por seno de teta, que son las fórmulas que vamos a utilizar. Vamos a graficar el punto del inciso A. El punto del inciso A me dice que tengo una R de 5 y un ángulo de 0 grados. Primero en coordenadas polares ubicamos el ángulo, en este caso el ángulo está a 0 grados, es decir, se encuentra sobre el eje de las X y tenemos 5 unidades. 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos este es el punto del inciso A. Entonces, X, ¿cuánto vale? X vale lo que vale R. Bueno, aquí para el inciso A tenemos el punto de coordenadas 5,0 grados. Entonces, X vale 5 por coseno de 0 grados. Coseno de 0 vale 1 por 5, me quedaría que X vale 5. Y vale R seno de teta. La R vale 5 por seno de 0 grados. Seno de 0 grados vale 0. Y 0 por 5, la Y vale 0. Es decir, el punto en coordenadas rectangulares sería 5,0. Este sería el punto en coordenadas rectangulares. 5,0 grados equivale a 5,0. Está muy fácil, ¿verdad? Bueno, haremos el siguiente, inciso B. Inciso B, borramos este punto. Tenemos lo siguiente. Para el problema del inciso B, el punto tiene de coordenadas 5,0
360 grados. Es decir, R vale 5 y θ vale 360 grados. X vale R por coseno de 360. Coseno de 360 vale 1 y 1 por 5, esto me da 5. Y es igual a 5, que es R, por seno de θ. Seno de 360 grados vale 0 por 5, esto me da 0. Es decir, tengo un punto de coordenadas 5,0. Si somos observadores, el resultado del inciso A y el resultado del inciso B son el mismo. Entonces, como nota mental, ustedes deben de tener en cuenta que un punto en coordenadas polares, o mejor dicho, al revés, un punto en coordenadas rectangulares puede tener diversas representaciones en coordenadas polares. Este punto, que es de coordenadas 5,0 en coordenadas rectangulares, tiene, aquí encontramos dos representaciones en coordenadas polares. Es decir, en coordenadas polares, un punto puede tener varias representaciones en polares. Aquí puse de ejemplo 2, pero existen más representaciones en coordenadas polares del mismo punto en coordenadas rectangulares. Inciso C. Inciso C. Tenemos lo siguiente. Me dicen que el punto tiene de coordenadas menos 5,120 grados. Primero ubicamos el ángulo. Trazamos los ejes X y Y. Sabemos que de aquí a aquí hay 90, de aquí a aquí hay otros 90, es decir, aquí tenemos 180 grados, aquí tenemos 90, y los 120 grados serían más o menos de aquí para acá, unos 30 grados más. Es decir, estarían por aquí así. Más o menos a este ángulo tenemos los 120 grados. Ahora, ¿qué es lo que tenemos ahora? Me dicen que la distancia vale menos 5. Si la distancia fuera 5, desde aquí, desde el origen, sobre la línea 120 grados, yo agarraría 5 unidades. Pero no, el menos 5 sería la prolongación de esta recta hacia atrás. Es decir, el menos 5 estaría menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Estaría en el cuarto cuadrante. Entonces el punto que voy a encontrar al transformar este punto en coordenadas polares a coordenadas rectangulares, me debe de quedar un punto en el cuarto cuadrante. Vamos a ver si es cierto. X es igual a R por coseno de θ, es decir, X vale la R que vale menos 5, por coseno de 120. X es igual. Vamos a hacer las operaciones con la calculadora y me quedaría lo siguiente. Menos 5 por coseno de 120. Y esto me da 5 medios, que sería 2.5. X vale 2.5. Y Y vale R por seno de θ, es decir, Y vale menos 5 por seno de 120. Y es igual menos 5 por seno de 120. Y esto me da menos 4.33. Es decir, este punto tiene una representación en coordenadas rectangulares como 2.5, menos 4.33. ¿Y este punto dónde se encuentra? Pues se encuentra en el cuarto cuadrante. Y sí, efectivamente, cuando graficamos este punto en coordenadas polares, vimos que el punto en coordenadas rectangulares tendría que estar en el cuarto cuadrante. Y ya por último vamos a hacer el inciso D. Entonces borro esta parte.
Y me queda que el punto del inciso D tiene de coordenadas 5,330 grados. Entonces, si yo grafico ese punto, primero ubico el ángulo. Aquí tengo 0 grados, aquí tengo 90 grados, aquí tengo 180 grados, aquí tengo 270 grados y aquí en el 0 también tengo los mismos 360 grados. Entonces 330 sería de aquí para acá, tendría yo como unos 60 grados más, desde aquí hasta acá, para que 270 más 60 grados me dieran los 330. Entonces, ahora voy a graficar las 5 unidades desde el origen hacia esta línea de 330. Voy a graficar 1, 2, 3, 4, 5. Aquí tendría yo las 5 unidades. Entonces, el punto de coordenadas 5,330 es un punto que también me tiene que quedar en el cuarto cuadrante, al igual que el punto del inciso C. X es igual a R por coseno de teta. Esto es igual, X vale 5 por coseno de 330 grados. ¿Y esto nos da cuánto? Me quedaría 5 por coseno de 330. Y eso me da 4.33. 4.33 en X. Y para la parte en Y vale R por seno de teta. Y vale R, que vale 5, por seno de 330. Y finalmente Y vale, sería 5 seno de 330. Me quedaría menos 2.5 en Y. Entonces este punto de coordenadas 5,330 es un punto en coordenadas rectangulares que tiene de coordenadas 4.33 en X y menos 2.5 en Y. No recuerdo bien, pero creo que estas coordenadas que están aquí están invertidas con respecto al inciso C. Bueno, vamos a dejarle hasta aquí en lo que es la conversión de puntos de coordenadas polares a coordenadas rectangulares. Vamos a ver más adelante en otros videos cómo hacer algunas otras operaciones en coordenadas polares. El siguiente video hablará acerca de la graficación en coordenadas polares. Gracias por verlo.